Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dream Life Valley y hoy vamos a hacer una zonita para Peter Pan en la selva de A Rift in Time. Venga, vamos a verlo. Bien, mis amores, pues como os prometí, aquí está el speed wheel de cómo hago la zonita para Peter Pan, porque me habíais pedido mucho que últimamente estaba subiendo los tours por las zonitas nuevas que estaba haciendo, pero me estabais pidiendo mucho que queríais ver cómo lo hacía como antes. Así que os dije que os prometí que la zonita de Peter Pan os la iba a grabar íntegra y aquí la tenemos. Bueno, tengo que decir que estoy en el DLC de A Rift in Time, en la arboleda, en el bioma de la arboleda, porque creo que esta zona está bastante bien, no es demasiado grande, pero tampoco es pequeñita para hacer una zona así chula para Peter Pan. Y además, no sé, me venía a mí que la zona así de la selva le venía muy bien, porque además está muy rodeado ya de agua de por sí. Yo quería ponerle más agua con este kit de ríos, que tengo que decir que si no sabéis todavía cómo utilizar este kit de ríos o si no estáis todavía familiarizados a cómo utilizarlo y tal, tengo una guía que hice en el canal para explicaros pues, todo, cómo venía, cuántas piezas venían, para qué servía cada pieza, cómo colocarlos, ideas y tips para que os sea más fácil. Pero si habéis jugado al Animal Crossing, tengo que deciros que es lo mismo, pero lo mismo que poner caminos de diseño en Animal Crossing, ¿vale? Más o menos igual. Bueno, pues como estáis viendo, he puesto lo primero y antes que nada la casa de Peter Pan para centrarla más o menos y he puesto dos cascadas del kit de ríos y voy a poner, como estáis viendo, como entre un río así ancho, lago, más o menos, a cada lado del camino para simular que es como un puente, ¿vale? A ver, esto tengo que decir que es un poco más complicado, pero se puede hacer. Como veis, pues enchiquecéis un poquito para que no se vea demasiado amplio y podáis tapar la boca del agua con una plantita como he hecho yo ahí. Así se disimula bastante. Creo que es un tip bastante chulo para hacer puentes así con caminos y cositas. A ver, yo en un principio aquí le iba a poner un camino de tierra y encima las tablas, pero luego no me gustaba, así que quité el camino de abajo y dejé solo las tablas. También tengo que decir que aquí, como tenemos el suelo, que es césped verde, pero tiene así como calvitas en el césped con el barro este, y pues se disimula así como un caminito y no me hacía falta tampoco meterle el camino. Y como estáis pudiendo ver, como os he dicho, o sea, el poner el río es bastante fácil una vez le pillas el tranquillo a cómo va. Y esas cositas. Y lo guapo que tiene esto es que luego lo podemos decorar por encima, o sea que queda súper ideal. Bueno, una vez colocado el agua, la casa y el caminito este que le quería hacer, decidí por utilizar estas literas, pero no en modo literas, sino en modo cabañitas, así de los niños perdidos, porque ya sabemos, con esta zona de aquí la quería hacer como lo de la película, ¿no? Sabéis que en la película de Peter Pan y los niños perdidos viven, a ver, en verdad viven como en una cueva o algo así, y aquí pues no podemos hacer eso, pero pues he querido simular más o menos como si fuera la parte esta de los niños perdidos con las cabañitas estas y la casa de Peter Pan. También le puse, como habéis visto, la tienda de campaña esta verde de Peter Pan, que me parece preciosa. ¿Por qué también he decidido hacerlo aquí en la selva? A ver, obviamente lo podría haber hecho en otro bioma utilizando estos árboles, pero es que aquí quedan espectaculares porque además tenemos el fondo y todo esto que es así muy Peter Pan, los acantilados de piedra con los árboles estos aquí selváticos y creo que quedan muy chulos. A ver, para la entrada querían marcarlo con árboles, pero si hubiera utilizado los árboles estos de copa tan anchos, me hubiera tapado toda la vista que tenía para atrás. Así que decidí poner estos que son más de la sabana o así, pero creo que quedan bastante chulos. Bueno, aquí mi intención era poner arcoiris a un lado y al otro del agua,
pero no me cabía muy bien y creo que ahí detrás de la casa de Peter Pan es un acierto, queda muy bonito, queda así como todo muy enmarcado, le da color y luz y quedó muy chulo. Luego, las hierbas estas verdes altas de la pradera, porque ya que el suelo de aquí es oscurito, le metes esta hierba alta verde y creo que da un contraste así de verdes muy bonito también. A ver, tenía que quedar así un poquito de fantasía, ¿no? Porque obviamente pues el mundo de Peter Pan es muy fantasía, con las hadas, con Peter Pan y los niños perdidos, mucho color y todo esto. Y yo pues quería darle ese estilillo, ¿no? De la peli, intentar ser lo más fiel posible a la película de Peter Pan. Que ya veréis que hago varias zonas. Esta es la zona de la casa de Peter Pan y los niños perdidos. Luego aquí me quedaba como un huequecito y no sabía qué hacer. En un principio quería meter más agua, ¿vale? Pero luego me di cuenta de que digo, no, porque luego el camino, ¿qué? ¿Por dónde ando? ¿Por encima del agua? Pues va a ser que no. Entonces lo que decidí fue hacer como un rinconcito así, como que sigue de la casa de los niños perdidos, así como para jugar y todo esto. Luego, para el camino, que ahora esto de tener lo de hacer los caminos en diagonal, hay que cogerle el tranquillo, porque hay que cogerle el tranquillo, pero nada que ver con lo que teníamos que estar haciendo antes de el modo escalerita en plan pixel, para que nos quedase chulo, ¿vale? Y ahora lo bueno que tiene esto es que ya veréis, no tenemos que reventar los bordes con piedras y arbustos para que se vea limpio, para que no se vea el corte zigzag, porque no lo tenemos. Ahora se nos queda el camino liso. Entonces, pues, con poner algún detallito en los bordes para que se vea el camino más detalladito y tal, o para que se vea algo así más bonito, ya estaría. No hay que meterle, como yo, que pues yo me acuerdo los primeros caminos que hacíamos así en zigzag, que quedaban preciosos, pero pues... Por ejemplo, para los que juguéis en Switch, que todavía estáis en Switch 1, y creo que en Switch 2 todavía no han puesto el parche tampoco para tener más objetos para poner en la isla, pues claro, hacer esos caminos os petaba pues el máximo de números que tenemos para poner. Y ahora, haciendo los caminos así, pues no hay que ponerle tanta cosa y pues para los de la Switch os irá mucho mejor. También a los que no somos de Switch, porque a veces también cansaba tener que estar poniendo muchísimas cosas pequeñitas ahí para tapar y todo esto. Ahora, pues como veis, queda todo más limpio y aunque le pongamos algún detallito para que no se vea súper cuadriculado alguna zona que otra, pero ya no es todo el camino y todo el borde. Como habéis podido ver, lo que os está diciendo el camino, que he utilizado el de arcilla, que es el de la meseta, porque como tenemos, como os he dicho antes al principio, las calvitas estas ya de por sí, creo que el color que más se le asemeja era este, para que se viera pues más, como más acorde posible con lo que ya teníamos aquí. Luego pues estuve metiendo bastante árbol de este, bastante pero no muchísimo, ¿vale? Porque si no luego si tenemos que buscar algo, a ver, sí que es verdad que la Routine Time pues ya aquí no tenemos nada que hacer, este DLC ya está completo, yo ya no tengo que hacer nada aquí, no tengo misiones aquí ni nada por el estilo, de momento que sepamos, ¿vale? Cuando viene algún evento o lo que sea, siempre es en el valle principal, así que aquí tampoco es que me preocupe mucho en demasía lo de tener espacio para yo poder pasar y espacio para yo poder jugar bien y encontrar cosas si fuera el caso. Aquí no hace falta, pero aún así también más que nada porque estos árboles son súper copiosos, son muy abundantes y que no nos quite pues la panorámica para sacar fotos y esas cositas. Bueno, como estáis pudiendo ver, el trámite ese que os he dicho que quedaba por delante de la zona de Peter Pan, le he puesto pues como una zonita de acampada con la tienda esta de campaña negra que tenemos de crafteo, que es la que se ha visto anteriormente, con la otra verde que es de Peter Pan, que creo que quedan súper bonitas. Y luego mirad, lo que os decía de los caminos, con ponerle 4 detallitos ya no hace falta superpoblar esto para que nos quede bien. O sea, yo creo que así queda bastante chulo y no hay que estar poniéndole ahí un porrón de piedras, un porrón de arbustos y de todas estas cosas. Simplemente con darle unos toquecitos de color para que no se viera tan homogéneo y como os he dicho antes también, el mundo de Peter Pan es un mundo de fantasía, por lo tanto yo quería darle ese toque de color así vibrante
y que resaltara bastante. Por eso le puse la flor esta que tenemos grande del Storybook, creo que era. Sí, son del Storybook. Y también los setitos estos de florecitas de colores también que le quedan muy bien. Alguna setita que otra luminosa. Como habéis podido ver, en el agua también he metido bastante de estas que tienen lucecita también, para que dé ese toquecito de color más y más chillante. Bueno, luego esta zonita de aquí me calentó un poquito la cabeza porque no sabía qué hacer y dije, calla, pues si tenemos las cositas de hada del Camino de Estrellas, que por cierto, la zona que ya que me queda sin hacer, que se ve ahora más para allá, después del puente, la quiero hacer entera de hadas, para que siga la temática para este lado, pero eso ya será un poquito más adelante. Es un trocito chiquitito, pero que os lo haré también, ¿vale? O sea, para que lo veáis. Pues eso, le quise poner cositas así de hadas, nada, unos toquecitos tontos, para que no se viera calvito, que se viera con algo ahí chulo. Y poco más. Luego lo que sí hice fue rematar un poquito los caminos con estas vallitas, que son las más naturales así que tenemos y creo que quedan bastante chulas. Y bueno, pues eso, adornar un poquito esta zonita de aquí porque le había puesto lo que iba a ir, pero no le puse nada así de colorcito de verde, de flores y estas cositas. Y poca cosa más, esta zona de aquí creo que quedó bastante chula. Así, y tampoco quería tupirlo mucho más de árboles y todo esto, porque si no, pues como os he dicho antes, tapaba la panorámica. Bueno, ahora, hacia este lado de aquí que tenemos dos caminos, dos bajadas que hay que conectar, pues hice eso, lo mismo con el caminito este, estuve ahí conectándolos un poco, le puse empedrado de este por encima, que creo que queda espectacular, o sea, como que remata el camino. A mí me encanta, y más en los caminos así de tierra, me encanta ponerle estas piedrecitas, creo que quedan súper monas. Y bueno, una vez puesto todo esto, haberlo envallado así para que quedase igual y todo esto, me puse a hacer la zonita. A ver, esperar. Ah, vale, no, esperar. Que no me acordaba. Que rematé esta zona, que me acordé que tenía las lámparas estas del kit, de un lote que teníamos así de hadas, que es súper bonito. Ese árbol lo quise quitar porque me quitaba bastante de la panorámica y creo que quedaba mejor así. Este otro lo aparté un poquito, es que si no, luego cuando quieres sacar fotos no se ve bonito. Bueno, y ahora sí, nos vamos a la zona esta de Peter Pan, que de Capitán Garfio. Yo aquí quería hacer la zona de Capitán Garfio y quise poner la casa esa que tiene el barco, pero es que era demasiado grande, o sea, no. Así que opté por utilizar el barco de Eric, que es de la Premium. Y como teníamos muchas cositas del Camino de Estrellas para poder hacer esta zona, creo que pues había que hacerla. Y además, que como ahí, es lo que os he dicho antes al principio, que este bioma, esta parte de la arboleda, creo que es la ideal si lo queréis hacer aquí en el Arripping Time para hacer esta zona de Peter Pan, porque como os he dicho es bastante grande como para poner varias zonitas, la de Peter Pan y también esta, y como tiene bastante agua, como por ejemplo esta zona de aquí, le podemos incrementar la zonita del Capitán Garfio, que yo creo que no podía faltar. Que obviamente, aunque sea la de Capitán Garfio, que quieras que no es un poquito una zona así como debería de ser un poco más sombría, seguimos estando en el país de nunca jamás y tiene que tener pues esa chispita de color vibrante que tiene que tener. Lo que sí utilicé aquí un poquito para que se viera más pirata, más canalla, fueron cositas así, las palmeras estas, pues bueno, los baúles o así de oro, estos que tengo ahí. La mesa con el mapa del tesoro, la otra mesa que es de crafteo también del Camino de Estrellas, que es súper chula, la silla, en fin, detallitos así que nos recordasen pues a eso, a los piratas de Capitán Garfio, que era su zona y había que hacer las cositas doradas, las plantas estas que son así como doradas y todo esto, que creo que le dan un toque muy especial y muy chulo. Luego quería haber puesto monedas de estas, ¿vale? Pero eran muy grandes y no me acuerdo si esta al final la dejé. Sí, esta sí la dejé, la pequeñita, ¿vale? La de crafteo pequeñita, porque me cogieron en principio la grande y dije, ¿pero dónde vas? Alma de cántaro, si os ocupa más que el barco. Bueno, la cuestión,
Que al final rematé así un poquito, le puse los caminitos de madera y luego ya estuve rematando con vegetación. Sí que a esta zona le puse una vegetación un poco más de playa o selvática, no sabría cómo decirlo, pero un poquito así más de esto, no tan selvática, porque ya sabemos que lo de los niños perdidos está como más metido en el interior del país de Nunca Jamás, y obviamente el Capitán Garfio pues está más en el mar, ¿no? Aunque aquí no es mar, pues que me simulara un poquito eso. Y en esta zona de aquí también tuve un detallito porque está así como muy escondido y quise ponerle los cofres estos del tesoro que creo que le dieron un toquecito así muy chulo. Y poco más, o sea, ya estuve rematando un poquito la jugada, que no me quedasen calvitas, que hubiera color por todos lados, que más o menos quedase homogéneo de plantas y esas cositas, y listo. Pues con este pequeño tour lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado este Speed Wheel. Si es así o no, me lo podéis dejar en comentarios para yo saber vuestras opiniones, que ya sabéis que me gusta mucho. O si tenéis alguna opinión o algún consejo para mejorar, ya sabéis que yo me gusta oíros todo siempre. Y si os he podido ayudar a inspiraros para hacer vuestras zonitas de Peter Pan o decorar vuestro Arrifin Time, pues bienvenido sea. Así que nada, mis amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Francisca, Manoli, Airam Torres, Percy, María y Yuli. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!